Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta experiencia de nuestros ejercicios espirituales, que como habíamos anticipado van a estar en torno a las estaciones del Vía Crucis. Son 14 estaciones, entonces de lunes a jueves vamos a ver tres cada día, hoy la 1, la 2 y la 3, mañana 4, 5 y 6, etcétera. Y el último día, el viernes, vamos a ver la 13 y la 14. Entonces, como sabemos, el Vía Crucis es una práctica espiritual muy arraigada en el pueblo de Dios y muy arraigada en todas partes, en todo el mundo. En todas partes se practica esta devoción, en todas partes se reza el Vía Crucis y hay Vía Crucis que son pues muy famosos. Por ejemplo, el que cada año el Papa celebra en el Coliseo en Roma, que siempre está escrito por alguna persona espiritual, por algún pastor. Ha habido Vía Crucis compuestos por niños, por periodistas, por artistas, por migrantes, por alguna monjita, teólogos. Hay uno que todavía en tiempos del Papa Juan Pablo II escribió el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, y cada año es una espera que tenemos los católicos de ver este Vía Crucis en la televisión, y ahora, gracias a Dios, con los medios electrónicos, de poder acceder también a su lectura por el sitio de internet. A ver, este año seguramente también va a estar bonito, interesante. Yo tuve otro Vía Crucis que se hace y que es muy bonito también, es el que se realiza en la misma ciudad de Jerusalén. Entre las calles de Jerusalén están marcadas las estaciones del Vía Crucis, y todos los peregrinos que acuden a la Ciudad Santa a tener una experiencia espiritual, una peregrinación, todos rezamos el Vía Crucis en Jerusalén por las calles. Es una experiencia también muy, muy bonita. Y hay otras también, aquí mismo en México, recordamos la experiencia del Vía Crucis en Iztapalapa, ¿verdad? A la que se le dedica un gran esfuerzo y que tiene una gran repercusión también religiosa y cultural. A mí me llama mucho la atención también cómo en las iglesias del mundo entero, a donde vayamos y entremos, uno de los elementos que no puede faltar en una iglesia es el Vía Crucis. Aquí tenemos en nuestra parroquia un hermoso Vía Crucis, creo que es italiano y recientemente lo restauramos, y que va representando cada una de las estaciones. Hay Vía Crucis artísticamente muy bellos, muy, muy bellos, y otros que son más sencillos, pero en todas partes, en todas las iglesias del mundo hay un Vía Crucis. Y hay textos innumerables que nos ayudan a recitar esta devoción. Y parte todo de algo que es muy, muy importante. Nosotros como cristianos estamos unidos a Jesús por nuestro bautismo. Hemos sido incorporados a su cuerpo. Somos parte suya. Y todos los misterios que nosotros celebramos los vivimos también de una manera personal y comunitaria. Por eso la celebración de la Pascua pues es una vivencia profundamente espiritual en la que renovamos nuestro bautismo y morimos y resucitamos con Cristo. Y en todos los tiempos litúrgicos, cada uno con sus propias características, pues van expresando esta realidad. Estamos unidos a Jesús en su encarnación, en su nacimiento, en su vida pública, y por supuesto también en el misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y esto pues nos lleva a sentirnos unidos a Él y a hacer nuestros sus sentimientos,
hacer nuestra su mentalidad, a ir participando de lo que Él vive, a ir adoptando de una manera muy directa su mentalidad, sus sentimientos, su enseñanza y modelarnos a su estilo, ser cada vez más como Él. Y en el Via Crucis tenemos la oportunidad de acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Algunas de estas estaciones tienen referencia bíblica de una manera directa, están en la Sagrada Escritura. Otras son tradiciones que la Iglesia ha ido incorporando. Por ejemplo, la estación del encuentro con la Verónica, pues no aparece en la Biblia, no aparece ese personaje histórico, como histórico, es más bien, pues es una devoción, pero hay otras que sí aparecen. Y vamos acompañando a Jesús en el camino de la cruz, no de una manera pasiva o como meros espectadores, o simplemente como si fuera pues un acompañamiento moral, como sintiéndonos conmovidos por lo que a Él le pasa, sino que recitar el Via Crucis es acompañar a Jesús en sus sentimientos, acompañarlo en sus actitudes, en lo que significó para Él haber recorrido el camino de la cruz. Entonces nosotros vamos recorriendo junto con Él, pero también en Él y como Él el camino de la cruz. Y eso representa de veras una experiencia espiritual. Nosotros lo tenemos aquí en la parroquia cada viernes a las 6 de la tarde, pero también el Viernes Santo en la representación del Via Crucis viviente, que es definitivamente pues una experiencia espiritual. Para los actores que lo representan, significa participar con Jesús del misterio de nuestra redención, en lo que significa su camino a la cruz. Desde que es condenado a muerte hasta su sepultura, pasando por estas 14 estaciones. Y el plan que tenemos es ir meditando en cada una de ellas y que sea pues una experiencia también espiritual. Por lo tanto, pues vamos a tener una oración inicial, luego la meditación de cada una de las estaciones con una pequeña oración final en cada una de ellas y al final una oración conclusiva, y concluiremos entonces de esta manera cada día, cada jornada hasta el viernes. Entonces vamos a dar inicio con esta oración inicial. Si gustan, nos ponemos de pie. ¿Si alcanzan a ver las letras o no? Vamos a decir juntos: Señor Jesús, humildemente deseamos acompañarte en el camino de la cruz. Permítenos ser testigos de todo aquello que por nosotros padeciste y por lo que nos has obtenido la salvación. Danos entrañas de misericordia para que obtengamos los frutos que tú mismo quieres ofrecernos. Danos un corazón piadoso que no solo se conmueva, sino que también aprenda a amar como tú amas y a reconocerte en todo hombre, en toda mujer que comparte de alguna manera tus sufrimientos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No se sienten. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pueden sentarse. Vamos a contemplar pues a Jesús en esta sencilla imagen, condenado a muerte.
El Rey, que al final de los tiempos vendrá a juzgar a vivos y muertos, es juzgado y condenado por un juez terrenal. El juicio que padeció Jesús estuvo plagado de injusticias, de odio, de mentiras, de venganzas. El juicio que el juez universal presidirá en la conclusión de la historia se caracteriza por la misericordia que brota del corazón de un amigo que conoce a profundidad quién es el ser humano por el que dio la vida. Todos sabemos que desde el principio de su ministerio y de una manera muy misteriosa, Jesús encontró una fuerte oposición, una oposición muy abierta, porque aunque Jesús proclamaba un reino de paz, de amor, de misericordia, de amor, sin embargo, tocó intereses muy grandes en los poderosos, tanto en el ámbito religioso, sobre todo, pero también político. De tal manera que no solamente había una oposición, por así decirlo, ideológica, sino que era una oposición también que llegó a ser política. Es decir, una oposición a través de la cual la gente del tiempo de Jesús quiso deshacerse de él. Y esto es una realidad que no deja de sorprender nunca. ¿Por qué? ¿Por qué encontró una oposición en la que estaba en la intención de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley sobre todo, deshacerse de Jesús? Y hay pasajes en la Biblia en donde se dice de una manera muy clara que estaban buscando el modo de matarlo. Y eso es algo, repito, que no deja de sorprender. ¿Por qué generó Jesús ese odio? No antipatía, no una oposición ideológica, sino un odio que buscaba venganza. Y una venganza que pretendía el deshacerse de Jesús hasta la muerte. Y esa oposición llevó a Jesús a un camino de mucho sufrimiento. De alguna manera nosotros creemos y pensamos que hubo una confabulación que se fue orquestando de manera ascendente, es decir, cada vez más. Pasaba el tiempo y Jesús cada vez más era odiado. Y de parte de los poderosos se fue urdiendo un plan para quitarle la vida. El próximo domingo vamos a escuchar, dentro de 2 domingos vamos a escuchar el Evangelio de la Pasión y vamos a ir viendo justamente lo que dice en su primera parte esta meditación. Jesús fue sometido a un juicio plagado de injusticias, de odio, de mentiras y de venganzas. Así fue el juicio al que fue sometido Jesús. Y fue un juicio a todas luces injusto. Él siendo perfectamente inocente, porque no cometió absolutamente ningún delito, ningún pecado, él no realizó ninguna conducta delictiva. Jesús fue sometido a un juicio no solamente religioso, sino político. De tal manera que ante Poncio Pilato, él recibió una condena. Fue condenado a muerte por una institución civil, política, humana. Aunque Pilato se haya lavado las manos, sin embargo, él sentenció su muerte y él
sentenció que fuera clavado en una cruz. Y es contradictorio, porque nosotros, los cristianos, creemos que Jesús, al final de los tiempos, va a venir a juzgar, ¿se acuerdan? Lo decimos en el credo, a vivos y muertos. El juez universal, que al final de los tiempos va a juzgar a vivos y muertos, ese juez fue sometido a un juicio. Y ese juicio produjo una sentencia condenatoria. El juez del universo, el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, fue sometido a un juicio. Y repito, a un juicio lleno de injusticias, de odio, de mentiras, de venganzas. Y sí, nosotros vamos a ser también sometidos a un juicio. Yo me acuerdo que eso lo tengo yo muy clarito desde que era niño e iba al catecismo. Cómo nosotros los católicos creemos que sí, vamos a ser juzgados al final de los tiempos. Es algo que nosotros sabemos. Pero ¿cómo va a ser ese juicio? En el Evangelio de Mateo nos dice bien clarito, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estaba enfermo o en la cárcel me visitaste, era peregrino, estaba de paso y me hospedaste. Pero ¿cuándo, Señor, te vimos así? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Nosotros sabemos que el criterio de juicio al que vamos a ser sometidos es un juicio que tiene como eje, como columna vertebral, el cumplimiento del amor y el reconocer a Jesús en los más pobres. Y eso va a ser lo primordial. También sabemos que hay medios para poder hacer de esto algo eficaz y cristiano. En Cuaresma, en lo que estamos, sabemos que la oración y el ayuno nos conducen a la caridad. Y eso va siendo una atmósfera que nos permite ir cumpliendo con lo que Jesús espera de nosotros. Y ese va a ser el criterio de nuestro juicio. Pero también conociendo el amor de Dios, sabemos que ese juicio, y eso nos da esperanza y nos alivia, va a ser un juicio de misericordia. Es un juicio de misericordia. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que Jesús nos va a juzgar con misericordia? Que la justicia va a prevalecer, que el amor y la misericordia van a prevalecer sobre el juicio. Porque así es Jesús, porque así es Él. Él es amoroso. Y aunque podamos temer el juicio que podamos enfrentar al final de los tiempos, nos da esperanza el que nosotros vayamos a ser juzgados misericordiosamente. Porque Jesús nos conoce. Conoce nuestras luchas, conoce a profundidad quiénes somos cada uno de nosotros, y porque sobre todo Él dio su vida para rescatarnos. Conociendo nuestra situación personal y nuestra debilidad, y conociendo Él la fragilidad de nuestra vida, y sabiendo Él que somos pecadores y tendemos al pecado, vamos a ser juzgados por una ley, sí, pero por una ley de misericordia. Contemplar a Jesús condenado a muerte por este tirano nos lleva de veras a entender o a tratar de entender y acompañar a Jesús en esto. No puede dejarnos de sorprendernos y de conmovernos. Y repito, el juez universal es juzgado injustamente por un rey terrenal. Nosotros vamos a ser juzgados por ese mismo juez que fue condenado.
y vamos a ser juzgados con una ley de misericordia, porque Jesús es nuestro amigo que nos conoce, que nos ama y dio su vida por nosotros. Y eso es algo que ojalá no dejemos nunca de admirar y de valorar. Es algo que nos tiene que conmover mucho. Cuando a veces hablo de la confesión, nosotros cuando vamos a confesarnos, vamos declarándonos culpables. Nos declaramos culpables de delitos que hemos cometido. Y cuando vamos ante el sacerdote, vamos ante un tribunal. Y nosotros, a partir de los delitos que hemos cometido, esperamos una sentencia. Y cuando nosotros cometemos un delito, la sentencia tiene que ser condenatoria. Y tenemos que recibir una pena. Sin embargo, cuando nos vamos a confesar, una vez que nos declaramos culpables, la sentencia que recibimos es absolutoria. Es el modo como trabaja Jesús. Somos absueltos de esa culpa. Sí, la confesamos, pero lejos de recibir una condena, recibimos una absolución. Ese es el tipo de juez en que nosotros creemos. Cuando al final de nuestra vida nos presentemos ante el juez universal, podemos ir, sí, por un lado temblando, pero también por otro lado confiados. Y sabiendo que ese juez a quien vamos a enfrentar, él mismo fue sometido a una condena injusta. Y no está dispuesto él a condenarnos. Se condena solo el que así lo decide. Decimos pues esta oración. Señor Jesús, la misericordia triunfa sobre el juicio. Espero tu juicio sobre mí con temor, pero también con la confianza que me da tener contigo al final de mi vida un encuentro desde el corazón. Nos ponemos de pie. Segunda estación, Jesús carga la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Vamos a contemplar a Jesús en esta sencilla imagen, cargando el instrumento de su suplicio sobre sus hombros. Pueden sentarse. Para Jesús, cargar la cruz no fue una metáfora, algo subjetivamente espiritual, íntimo, sino una realidad que formó parte de su condena. Los sentenciados llevaban el instrumento de su suplicio hasta el lugar en donde serían ejecutados. La cruz era un madero con dimensiones y con peso específicos, pero a la que Jesús le dio un profundo significado vinculado con su obra redentora y con el modo como nosotros seríamos sus discípulos.
Un signo que nos caracteriza a nosotros, los católicos, es justamente la cruz. No a todos los cristianos, porque hay algunas iglesias que pues ven en la cruz un objeto de ignominia y no la reproducen, ni la portan, ni la tienen en ningún lado. Sin embargo, los católicos pues tenemos la cruz presente en todas partes. En todas partes. Repito, llegamos a una iglesia y siempre vamos a encontrar la imagen de Jesús en la cruz. En nuestras casas también, en las paredes de nuestras casas también tenemos por lo menos alguna cruz. Llevamos cruces en nuestro pecho. Algunas cruces pues muy sencillas de madera, pero otras cruces muy bonitas. Los obispos, ¿se acuerdan? Llevan cargando una cruz grandota en el pecho, grande. La cruz de nuestro Papa Francisco es una cruz muy sencilla, pero algunos en la historia ha habido cruces pues con muchas joyas y con mucha riqueza, con piedras preciosas. Y hay cruces pues que son verdaderas obras de arte. Nosotros aquí en la parroquia, en la fachada, tenemos una cruz muy bonita que es de mármol de Carrara. Es una cruz muy peculiar porque no hay muchas así en el mundo, porque es una cruz y está crucificado Jesús con 4 clavos. Yo no sé si se han dado cuenta, eso que son de Reynosa de toda la vida. Un clavo en los pies, pero aquí en la parroquia, en la fachada, son 4 clavos. La cruz está presente en todas partes. Cuando iniciamos nuestra oración siempre lo hacemos haciendo la cruz sobre nuestra cabeza y nuestro pecho. La bendición que recibimos también es en forma de una cruz, pero además está en el lenguaje. Y Jesús mismo así lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y eso de tomar la cruz de cada día, que nosotros tomemos nuestra cruz, yo creo que todos lo entendemos, tiene un significado muy especial. Una cosa que decían mucho antes las mamás a sus hijas, cuando sus hijas casadas les tocaba un marido malo, borracho y ausente y maltratador, ¿qué les decían las mamás a las hijas? Aguántate, hija, porque es la cruz que te tocó. Ahora lo que dicen es: no te dejes. Aquí tienes una casa, ¿qué necesidad tienes de estar aguantando? Pero era algo que se decía, ¿no? Es la cruz que te tocó. Y ante situaciones difíciles, por ejemplo, de enfermedades prolongadas o de penas morales o de falta de trabajo, identificamos todas esas dificultades como cruz. Estoy llevando una cruz muy pesada, a veces decimos, cuando padecemos alguna situación especialmente difícil, o reconocemos cuando alguien está pasando alguna dificultad, se lo llegamos a decir o lo llegamos a pensar o a comentar: qué cruz tan pesada le está tocando llevar. ¿Se fijan cómo la cruz pues es un símbolo que está presente en todas partes físicamente, incluso hasta como logotipo, siempre que, o como también estructuras? Por ejemplo, nuestra parroquia, yo creo que también ya se fijaron, tiene una forma de cruz, ¿verdad? La nave principal y el crucero forman una cruz, ¿verdad? La iglesia, muchas iglesias tienen esta forma de cruz. Pero también, repito, se usa mucho como logotipo incluso, ¿no? Las iglesias, los membretes de las parroquias, de las diócesis, van teniendo la cruz. Pero bueno, hay que ver
en esta meditación que estamos contemplando que Jesús carga una cruz, no, por eso reflexionábamos, no metafóricamente, no algo que sea subjetivamente espiritual, sino que un objeto concreto. Porque la costumbre era que los condenados a muerte llevaran el instrumento de su suplicio hasta el lugar en donde iban a ser ejecutados. Y eso era una costumbre que estuvo presente en toda la historia en esa parte de la historia en la que Jesús sufrió su condena. Tenían que salir de la ciudad y la cruz, el pedazo de madera que cargaban, pues lo llevaban ellos, los condenados a muerte. Se dice, y la imagen que hemos contemplado, se fijaron, es solamente la parte transversal de la cruz, porque la parte vertical ya estaba clavada en el cerro, y entonces lo que hacían era pues subir, clavar al condenado a la cruz y subirlo al poste que ya estaba puesto ahí, fijo. De tal manera que Jesús carga efectivamente ese trozo de madera que tiene, como decimos en la meditación, unas dimensiones y un peso específico. Pero a ese hecho Jesús le dio un significado salvífico. Y Él cargó la cruz por nosotros. Hay muchas reflexiones espirituales, místicas, en donde se dice cómo Jesús, en lugar de cargar la cruz, la abraza. Es decir, no es algo que le impongan a Jesús en contra de su voluntad, sino que es un objeto que Él asume y que Él está dispuesto a llevar sobre sus hombros, porque es el objeto a través del cual Él nos va a conseguir a nosotros la salvación. Fíjense cómo un objeto de ignominia se convierte en un instrumento de salvación. En los países en donde hay todavía pena de muerte, pues son muy variados los modos como asesinan, como que le quitan la vida a los condenados, ¿verdad? En los países islámicos pues todavía se practica mucho la horca, una cuerda en la que se cuelga a los condenados hasta que mueren de asfixia, un mecate, una cuerda. En muchos países islámicos también que existe la pena de muerte es por degollando al condenado a muerte con un machete. En Estados Unidos, que existe la pena de muerte todavía y que pues de veras es difícil de entender por qué y cómo en el pleno siglo XXI las inyecciones letales o la silla eléctrica, ¿verdad? Son objetos, o sea, yo no me imagino, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos traer colgado en el pecho una silla eléctrica o una soga de ahorcado o un machete, porque de veras son objetos que, una piedra, ¿verdad?, para lapidar. No, traemos la cruz, pero es un objeto de veras vergonzoso, es un instrumento de tortura y un instrumento de muerte. Y Jesús fue cargado físicamente con el objeto con el cual fue ejecutado. Y
Fíjense cómo en la meditación decimos, vinculando con su propia obra redentora y con el modo como nosotros seríamos sus discípulos. Es decir, al principio decía, y luego en la oración lo repetíamos, cómo participar en nuestra vida cristiana, acompañar a Jesús, en este caso concreto, en su camino a la cruz, es participar con Él en lo que a Él le pasó. Ninguno de nosotros va a ser cargado con un madero, ninguno de nosotros va a ser ejecutado en una cruz, ninguno de nosotros vamos a llevar sobre nuestros hombros este objeto. Jesús sí, pero Jesús quiere hacernos participar de esto que Él hizo y lo dice de una manera muy específica y muy clara. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Aunque esto lo hagamos nosotros de una manera subjetivamente espiritual, de una manera íntima. Eso que Jesús vivió de una manera histórica real, nosotros lo vivimos en el corazón, pero de manera real, de manera espiritual, no de manera física. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para acompañar a Jesús en el Vía Crucis. Lo que empezábamos a decir de las cruces que nos toca vivir, lo podemos entender a lo mejor de una manera resignada. Es la cruz que te tocó, es la cruz que te tocó. Pero, y eso puede ser objeto de muchos cuestionamientos, de qué tipo de vida nosotros los cristianos vivimos. Una de las cosas que yo pienso es que no hay necesidad de andar buscando martirios, no hay necesidad de andar buscando cruces. Los problemas vienen solitos, o como a veces digo yo, nos sobrevienen. ¿Quién de nosotros no tiene en este momento alguna situación difícil? ¿O quién de nosotros la está pasando de lo lindo, sin ningún problema, sin ninguna situación? Pura pachanga y pura fiesta. Los problemas no sobrevienen. Y Jesús nos invita a reconocer en esas situaciones la cruz con la que nosotros podemos acompañar a Jesús. La cruz con la que cada uno de nosotros es cargado. Pero de la misma manera como Jesús lo hizo, no de una manera resignada o victimal, sino como decía, incluso abrazando la cruz y dándole también un significado, como Jesús se lo dio. Jesús carga la cruz porque ese es el instrumento, sí, de su muerte, pero de una entrega que conduce a la salvación. De tal manera que también nosotros podemos ir acompañando a Jesús en este acto redentor suyo, que es único. Sin embargo, cuando nosotros vivimos cristianamente las cruces que nos sobrevienen, estamos participando del único acto redentor de Jesús, por esta unión que existe entre Él y nosotros por el bautismo. Su muerte es también nuestra muerte y su victoria es también nuestra victoria. Nada de lo que nosotros reflexionamos sobre Jesús nos es ajeno, sino que todo va teniendo una profunda repercusión espiritual en nuestra vida. Así que sí es bueno que en este momento, haciendo este Vía Crucis en la semana, vayamos reconociendo en nuestra vida esas cruces, algunas más pesadas, algunas más ligeritas, pero que vayamos asumiendo con amor estas cruces y que vayamos acompañando a Jesús en el camino de la cruz.
Nos ponemos de pie. Señor Jesús, tú dijiste, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Que mi cruz, mis cruces, sean un pálido reflejo de la que llevaste camino al Calvario. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Nos podemos sentar. Jesús, debilitado, cae por tierra bajo el peso de la cruz que llevaba sobre su espalda. El ser humano también cae, pero cae porque posee una naturaleza de por sí caída. Sucumbió a la tentación en el paraíso y cae cada vez que con sus malas decisiones se aparta del camino de Dios. Jesús se levantó y reemprendió su camino al Calvario. Nosotros no podemos levantarnos por nuestras propias fuerzas. Es Cristo quien con el poder de su misterio pascual eleva nuestra condición humana y nos lleva hasta nuestra meta. Pues contemplamos esta tercera estación. Como ante el peso de la cruz, Jesús cae por tierra. Y como dice al final la meditación, se levanta y le sigue. Continúa su camino. Esa caída no impidió que Jesús siguiera adelante. Reemprende su vía crucis. Aquí hay una situación que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Esta meditación reflexiona también acerca de nuestras propias caídas. Y no es difícil entender, porque así le llamamos también de una manera cotidiana, que identifiquemos a estas caídas con el pecado. Cuando nosotros pecamos, muchas veces decimos, caí en la tentación. Fíjense, esa expresión es interesante, ¿no? La decimos, pero a veces no captamos el significado profundo. Es como algunas veces que hablamos por hablar. Caí en la tentación, es decir, yo entiendo que cometí un pecado, pero estoy diciendo que caí, como cuando me tropiezo y caigo. Me caí físicamente. Jesús se cae ante el peso de la cruz. Nosotros cuando cometemos un pecado, así decimos, caí. O decimos de los demás, ¿verdad? Cayó. Pero esto hace referencia
a algo que es más profundo, porque el pecado pudiéramos decir, o se pudiera entender como algo ocasional, como una tentación específica y una caída específica. Sin embargo, nosotros creemos, y así la teología lo va enseñando, tenemos una naturaleza de por sí caída. Somos seres caídos, que estamos en el suelo. Porque parte de nuestra naturaleza humana nos lleva siempre y necesariamente a estar ahí en el suelo, caídos. Y eso nosotros los cristianos le damos una explicación en la Escritura que nos puede ayudar a entender esto, que es el pecado de nuestros primeros padres. Cuando Adán y Eva caen ante la tentación de la serpiente, pues Dios los expulsa del paraíso y revela que a partir de entonces la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída. Y Dios lo dice de una manera clara y le da su discurso a Eva y le da su discurso también a Adán. Desde ahora vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, vas a parir con dolor, vas a depender de tu marido. Es una naturaleza caída. La naturaleza que Dios crea a su imagen y semejanza cae, pero no cae como Jesús ante la carga de una cruz, sino que cae por el peso del pecado. Y una vez que cae por el peso del pecado, esa naturaleza humana no se puede levantar por sí misma. Dice esta meditación que Jesús sí se levantó y siguió adelante. Cuando nosotros sucumbimos ante nuestra naturaleza caída, nosotros no nos podemos levantar como Jesús se levantó. Y ese es el sentido profundo de la redención de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús al morir por nosotros y resucitar? ¿Qué hizo? Levantarnos. Y que esa naturaleza caída ya no estuviera oprimida permanentemente bajo el peso del pecado, sino que Jesús levanta nuestra naturaleza caída. En el bautismo es lo que sucede. Estamos nosotros caídos. Ese niño que vamos a bautizar está sucumbiendo ante el peso del pecado, aunque no haya cometido ninguno, pero tiene una naturaleza humana heredada, que es una naturaleza caída. Y el bautismo, cuando se hacía, ¿se acuerdan? Y lo hacen todavía los hermanos en una piscina, lo que se hace es simular que se está caído y sumergido y se levanta. Y eso es la resurrección. Es un levantarse. Lo que hizo Jesús fue levantarse. Resurrección en griego tiene esa connotación de ser levantado. El bautismo tiene también esa connotación de ser levantados. Por eso dice la reflexión, el ser humano también cae, pero cae porque posee una naturaleza de por sí caída. Sucumbe ante la tentación del paraíso y cada vez que nosotros tomamos decisiones que nos apartan del camino de Dios y nosotros no podemos levantarnos, es Jesús el que nos tiene que levantar, el que con el poder de la fuerza del misterio pascual eleva nuestra naturaleza y nos da una nueva condición como hijos e hijas de Dios. Vamos teniendo esta nueva, pudiéramos decir, naturaleza. ¿Sí me explico?
Me parece hermosa la metáfora. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz, pero se levanta. Y eso nos hace pensar que poseemos una naturaleza caída que solamente la redención de Jesús por su misterio pascual es capaz de elevar y de darnos una nueva dignidad y de que podamos estar erguidos con la frente en alto. Y que aunque pecamos, el Señor nos llama a una conversión permanente, nos podemos levantar. La confesión es también eso. Reconocer que tenemos esta naturaleza que sucumbe ante el pecado y que solo el misterio pascual de Jesús hace posible que podamos seguir caminando como hizo Jesús. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, sé que he sido engendrado en la maldad y en pecado me concibió mi madre. Tú conoces mi condición caída, condición que solo tú eres capaz de elevar. Vamos a recitar juntos la oración final. Señor Jesús, hemos caminado contigo el camino de la cruz, como caminas tú junto a nosotros en los caminos de nuestra vida. Hemos meditado, orado y contemplado los acontecimientos que rodearon los misterios de tu pasión y de tu muerte, como lo ha hecho tradicionalmente tu pueblo a lo largo de los siglos. Te pedimos que esta experiencia espiritual produzca frutos de fe y caridad en nuestros corazones, que sepamos reconocer tus dolores en nuestros pequeños dolores y que podamos tener ojos de fe para reconocer también tus sufrimientos en aquellos hermanos y hermanas que comparten tus sufrimientos, para tender la mano a quienes te hacen presente en la historia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.